Durante el curso hemos estado viendo diferentes estructuras de datos como las pilas, las colas, las listas, los grafos o los árboles. Sin embargo, existen muchos más tipos de estructura de datos como el que vamos a tratar en nuestro trabajo. Esta es la tabla hash. Las tablas hash son famosas entre otras cosas por su eficiencia, ya que implementadas estas tablas en arrays de una dimensión, tienen un tiempo constante de búsqueda promedio de O1, independientemente del número de elementos que tenga la tabla. En el peor de los casos consumiría ON, en función del número de elementos. Además, las tablas hash son especialmente útiles cuando se trata de almacenar grandes cantidades de información si las comparamos con otras estructuras. Las tablas hash consisten en asociar llaves con valores. El funcionamiento de forma resumida consistiría en transformar la llave en un hash usando una función hash. Un hash es el número que identificará la posición donde la tabla hash va a localizar el valor deseado. Esas funciones hash usadas para obtener el valor hash son complejas y entre las más usadas se encuentran el hash de división y el hash de multiplicación. Al hablar de tablas hash se introduce el concepto de colisiones. Este concepto hace referencia a que dos llaves tienen su hash apuntando al mismo índice. Abordaremos esta situación más adelante. También es importante saber que las operaciones básicas de las tablas hash son la inserción y la búsqueda. En la tabla hash, los elementos son guardados en slots o buckets. La tabla puede llegar a tener un número arbitrario de slots, y las funciones hash se encargan de decidir dónde debe ir cada elemento. La tabla debe tener un tamaño grande para reducir el número de colisiones. Estas colisiones se producen cuando muchos objetos diferentes reciben el mismo valor hash. Para evitar las colisiones, la función hash se debe de calcular en tiempo constante. Existen varias formas para resolver las colisiones. Resolución mediante exploración. Si la función hash me dice que una casilla está ocupada, trata de buscar otra posición libre. Dentro de esta resolución encontramos otros dos tipos de resoluciones más. Resolución lineal, que visita la siguiente casilla, comprobando si está libre también. Caso afirmativo, realizaría la inserción. En caso contrario, vuelve a visitar la siguiente casilla. Resolución cuadrática. Visita la casilla y al cuadrado posiciones más allá de la que causó la iésima colisión, tratando de alejarse para encontrar casillas libres. Resolución mediante encadenamiento enlazado. Mecanismo más usado. En cada posición de la tabla se mantiene una lista enlazada en la que se van insertando los elementos, cuyo valor hash les asigna a la misma posición. En este siguiente ejemplo podemos observar que se insertan 6 elementos en la tabla hash, que tiene un tamaño 10. El factor de carga se averigua dividiendo los elementos entre la capacidad. Si el factor de carga es mayor del 75%, el número de colisiones aumenta significativamente. Para evitar estos problemas se usa rehashing. El rehashing es un método que consiste en aumentar el tamaño de la tabla para reducir el factor de carga. Las ventajas son que permite mantener un reducido factor de carga para que las operaciones se realicen en un tiempo constante. Los inconvenientes son la construcción de un nuevo array e insertar nuevamente todos los datos. En lo referido a la especificación podemos observar los siguientes métodos de la clase hashTable. InitTamaño nos ayudará a instanciar la tabla hash. ContainsValue nos dirá si el valor que le pasamos está en la tabla. GetKey nos devolverá el valor asociado a la llave que le pasemos. HashCode devolverá el código hash de la instancia. PutKeyValue introducirá un nuevo valor con una llave. Rehash agrandará la tabla reorganizándola también. RemoveKey eliminará la posición entera de la llave que le pasemos. ReplaceKeyValue colocará un nuevo valor en la posición de la llave dada y por último size devuelve el número de llaves introducidas. En lo que concierne a la parte de aplicaciones de este trabajo, por un lado podemos observar que son una herramienta esencial para una facilitación en el funcionamiento de los diccionarios hash, como por ejemplo los Python Dictionaries, igual que también son esenciales para las funciones hash a bajo nivel. Por otro lado, también se usan tablas hash en los compiladores de algunos lenguajes de programación y en calculadoras científicas de la misma forma, almacenando el comando u operación compleja como llave, para luego acceder a su funcionamiento rápidamente. En operaciones matemáticas muy costosas en función de una o muy pocas variables, podemos guardar los resultados que toma la función según la variable establecida como la llave. Es recomendable usar tablas hash en lugares donde se vaya a requerir de una eficiencia en tiempo. Y por último, las funciones hash se pueden utilizar para múltiples sistemas de ciberseguridad, mencionados en el último párrafo. Ahora abordaremos la parte de implementación de dicha estructura de datos. Voy a explicar las dos funciones principales que son la inserción y la obtención de elementos. Primero, para insertar un objeto o valor, llamamos a una función putValue a la que le pasaremos el valor que queremos insertar y el campo que será la llave. La llave se transformará a un índice a través de una función hash y un módulo, aunque dependiendo de la función hash que se utilice, este módulo irá implícito.
Después de esto, mientras esa posición de la tabla no esté vacía, se avanzará a la siguiente hasta encontrar una vacía para insertar entonces el valor con la llave, o una con la misma llave y hash para actualizarla. La obtención es muy similar a la inserción, pero en este caso solo se le pasa como parámetro la llave a la función y cuando se encuentra la posición, en vez de guardar el valor, se extrae. Ahora vamos a ver cómo es la traducción de estos algoritmos en código Java y si hay algún cambio respecto a los algoritmos. En el código de inserción se ve que ahora también están las declaraciones. Para el paso de hash a índice se hace una puerta AND en la que solo se cambia el primer bit haciendo el valor absoluto y entonces se hace el módulo respecto del tamaño de la tabla. La inserción en una posición vacía la hace otra función. En la obtención no hay ningún cambio apreciable. Y a continuación planteamos un pequeño ejercicio que sirve de práctica de este tipo de estructura.